Hoy estaremos realizando un postprocesado en Adobe Lightroom. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy estaremos realizando un revelado o postprocesado RAW específicamente utilizando Adobe Lightroom. Este video va dedicado a un seguidor que me pidió si podía realizar un video tutorial explicando un revelado de fotografía de retrato. Ya en el canal tengo varios videos sobre Adobe Lightroom, pero en esta ocasión vamos a complacer a este seguidor y también para aprovechar que ya venimos con la secuencia del filtro Adobe Camera Raw, que básicamente es una extensión de Adobe Lightroom pero dentro de Photoshop, y que también vamos a conseguir resultados bastante similares, aunque Adobe Lightroom tiene un motor de procesamiento muchísimo más poderoso. Vamos a estar trabajando con esta fotografía, la descargué de la página de Signature, y acá hay que tener en cuenta que tenemos que analizar previamente la fotografía o seguir una serie de pasos que son los que yo suelo utilizar al momento de crear un revelado o postprocesado. Esta serie de pasos aplica para todos los programas de edición, revelado o retoque fotográfico y básicamente son los mismos con la misma secuencia, aunque con motor de procesamiento o perfiles diferentes. Como ya sabrán, Adobe Lightroom también actualizó sus funciones y encontramos dentro de los ajustes preestablecidos lo que son los filtros adaptables. Ya estos filtros los vimos de manera muy superficial en el filtro de Adobe Camera Raw. También encontramos esta especie de ajustes preestablecidos que se consideran como ajustes adaptables trabajados con inteligencia artificial y que nos van a permitir muchísimo agilizar el flujo de trabajo. También incluyó otras actualizaciones como el motor de calibración, que es un poco más potente y que vamos a conseguir resultados muchísimo más precisos, así como los perfiles que vamos a encontrar a la hora de calibrar nuestro RAW. Pero vamos a dejarnos ya de tanta teoría o introducción y vamos a comenzar directamente con la fotografía que tenemos en pantalla. Lo primero que suelo hacer, o el primer paso, es irme directamente a la corrección de lente. Acá voy a buscar o desplazarme hacia abajo y vamos a empezar por la corrección de lente. Este paso es fundamental a la hora de empezar a trabajar o retocar nuestra fotografía, porque acá vamos a quitar lo que son aberraciones cromáticas, distorsiones que pueda ocasionar nuestro lente, y una vez con la corrección pasamos directamente al panel de calibración para ajustar tonalidades. Lo primero que voy a hacer es quitar la aberración cromática activando el perfil, y voy a activar la corrección de perfil automáticamente. Acá me selecciona un perfil por defecto. Para poder realizar esta corrección es indispensable que conozcan el tipo de lente o cámara con la cual tomaron la fotografía. En este caso fue con una Canon. Y acá automáticamente el programa lo que va a hacer es mostrarte modelos y perfiles, y vas a elegir el lente con el cual se tomó, en este caso un 24-105 f4 y con el perfil de Adobe Canon del lente 24-105. En dado caso que el perfil no se identifique correctamente o no aparezca tu cámara o modelo de lente, acá tenemos la opción de poder corregirlo de manera manual. De esta forma podemos eliminar halos y así poder aplicar esa eliminación o corrección de manera manual, simplemente enfocándonos en el área que queremos corregir. Para este caso no lo vamos a hacer, funciona perfectamente el perfil que ya viene incrustado, el programa lo detecta automáticamente, y ahora lo que voy a hacer es pasar directamente a el panel de calibración, que lo encontramos al final. Acá tenemos el panel de calibración, vemos que estamos con la última versión ya actualizada, y básicamente lo que vamos a hacer acá es corregir ciertas tonalidades para poder intensificar un poco más a la modelo. Este paso hay que hacerlo después de poder calibrar el perfil que ya viene de cámara automáticamente, así que me voy a ir directamente a la parte superior, que esto lo teníamos que haber realizado al inicio antes de la corrección de lente, pero me lo salté. En este caso tengo el perfil que lo reconoce como una cámara estándar. Voy a hacer clip y lo que voy a hacer es colocarlo automáticamente en Adobe Retrato. Fíjense cómo ya pasa a colores más neutros y conseguir el color o la tonalidad más neutra posible, y así poder sacarle mejor partido a nuestra fotografía. Voy a ir ahora directamente al panel de calibración y lo que voy a hacer acá es empezar a tocar tonalidades, tanto tono y saturación, de los primarios para empezar a realizar las correcciones. Fíjense, voy a mover el primario azul y voy a ir buscando tonalidades. De esta forma empiezo a realizar la calibración. En el tono verde me lo voy a llevar un poquito hacia la derecha, aproximadamente a +5, y lo que voy a hacer es reducir un poquito la saturación, más o menos en -5. Y para el tono rojo, fíjense lo que va a pasar acá, me lo voy a llevar un poquito hacia la izquierda, y en saturación la voy a disminuir un toquecito nada más también,
para que esos tonos rojos que encontramos en la piel no se vean tan pronunciados. En este caso no tenemos que exagerar al momento de la calibración porque vamos a perder tonalidad en la piel de la modelo, que es el color chocolate que encontramos en la piel de esta modelo, y no queremos perder esa esencia. Una vez ya con la calibración, fíjense, voy a apretar la tecla Y. Podemos ver el antes y el después. Lo tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho ya tenemos la corrección del perfil, la corrección del lente y ya la calibración de tonalidades. Si se fijan, tenemos ya una tonalidad muchísimo más neutra del lado derecho. Acá lo que tenemos ya es una fotografía muchísimo más contrastada porque viene con el perfil estándar. Es decir que Adobe, al igual que todos los programas de procesado y revelado, incluyen su propio perfil para saturar un poco la fotografía. En este caso no quiero conseguir eso, sino que quiero tener una fotografía muchísimo más neutra para yo trabajarla a mi gusto. Se ve muy poco contrastada, pero esto lo corregimos ya en el panel de básico con el apartado de contraste. Podemos sacarle ese contraste. Fíjense, voy a subir directamente acá y en ajustes básicos. Fíjense lo que pasa cuando aumento el contraste. Fíjense cómo empezamos a ganar detalle en toda la fotografía y a conseguir una tonalidad muchísimo más natural. En este caso voy a llevarme el contraste más o menos entre 30, 35 o 40, depende de lo que permita la fotografía. Iluminaciones las voy a bajar un poco, más o menos en menos 46. Y sombras, en este caso va a depender mucho si queremos levantar sombras, reducirlas. Si reduzco sombras voy a crear un contraste bastante natural, pero también tengo que apoyarme con los negros, aumentándolos un toque. En este caso voy a jugarme lo contrario, voy a aumentar sombras un poco y voy a bajar negros para crear este contraste un poco más natural. Fíjense acá en el tono del cabello en sombras o negros que encontramos acá, y fíjense lo que encontramos en el perfil que ya nos incluye en este caso Adobe Lightroom al momento de cargar nuestro RAW. Fíjense que acá es mucho más lavado, ya acá empezamos a nivelar la fotografía. Y también un paso importante y fundamental antes de comenzar estos retoques, que también me lo salté, es el análisis del histograma. Para eso tenemos que evaluar el histograma. Previamente ya vemos que el histograma está bien distribuido. Vamos a tener información desde los negros hasta lo que serían los tonos blancos e iluminaciones. Y vamos a encontrar esta información muy pareja y muy distribuida. Y tenemos que aprovechar para poder darle el mejor retoque posible. Para este caso no hace falta activar el aviso de sombras o de iluminaciones. En este caso fíjense qué pasa cuando coloco el puntero o el mouse encima del indicador de sombras. Me marca que hay zonas muy oscuras, pero esto es inevitable porque vamos a tener negros muy puros en el cabello de esta modelo. Vamos a pasar ahora con lo que son los blancos y voy a subir los blancos un toquecito nada más al 25% y voy a seguir bajando iluminaciones un poco más. Acá voy a ser bastante exagerado para que no se me queme esta zona. Fíjense que tenemos toda esta área bastante iluminada. Acá lo podemos apreciar mejor. Y ahora lo que voy a hacer es pasar directamente en el mismo apartado de básico al panel de presencia. Acá lo que vamos a hacer es sacar textura, un poco de textura a lo que sería toda la fotografía. Voy a jugar también con la claridad, pero de manera inversa hacia valores negativos, sin exagerar. Fíjense cómo conseguimos que la piel se limpie un poco y mantenemos textura. El apartado borrar neblina en Adobe Lightroom yo lo suelo utilizar muy poco o prácticamente nada. Y lo que sí voy a hacer es jugar con intensidad un poquito, aproximadamente entre un 20 y un 30. Y voy a bajar saturación para compensar y que la fotografía no se me salte en colores. Recordemos que la intensidad actúa en zonas muy bajas o de tonalidades muy bajas para reforzarlas, y la saturación actúa en toda la fotografía de manera general, es decir que va a saturar todos los colores que estén dentro de la fotografía. Ya una vez con esta corrección básica, fíjense en el cambio que tenemos, vemos el antes y el después, ya hemos equilibrado muchísimo la fotografía, el histograma sigue nivelado, tenemos información en todo el histograma, no hemos brincado picos exagerados donde tengamos que corregir o aplicar un retoque extra, sino que ya vamos consiguiendo lo que sería este equilibrio para que el RAW salga lo más natural posible si lo vamos a pasar a Photoshop o cualquier otro programa, o si simplemente lo vamos a exportar directamente desde Lightroom.
Ahora voy a pasar directamente al panel de curva de tonos y acá lo que voy a hacer es jugar simplemente en la curva paramétrica. Voy a seleccionarla y voy a crear un punto por acá, aproximadamente en la sombra. Fíjense lo que pasa cuando aumento sombras un poquito en esa área. Quiero que me aumente las sombras allí. Y acá en iluminaciones voy a bajarlo un poco, nada más un toquecito a menos 16. Y puedo configurar con la herramienta de niveles acá, fíjense, para graduar el área en el eje Y o en el eje vertical que yo deseo. De esta manera empiezo a corregir lo que sería pues esas tonalidades entre lo que serían sombras, medios tonos e iluminaciones. Esta barra funciona como niveles. Acá en Adobe Lightroom encontramos curvas y niveles incluidos ya en un solo parámetro o en una sola herramienta. Y lo que voy a hacer es bajar medios tonos un toquecito. Y fíjense qué pasa cuando bajo iluminaciones también, porque no quiero que esas zonas se me quemen mucho, sobre todo el área acá de la piel. Vemos que hay tonalidades diferentes. Voy a jugar un poco con esta iluminación de los claros acá. Lo voy a elevar un toquecito, creo que un 7 estaría bien. Y los oscuros los voy a reforzar para crear otro contraste, más o menos a menos 7. Sombras sí la voy a mantener en más 35. Ya con estos simples pasos, solamente el ajuste de básicos, panel de calibración, curva de tonos, hemos visto cómo ya automáticamente el RAW toma un aspecto diferente. Vemos acá que hay zonas muchísimo más enfocadas. Fíjense, en toda esta área vemos la tonalidad de piel. Nos fijamos en el cabello. Vemos que del lado derecho ya empezamos a tener una fotografía muchísimo más natural, con tonos más naturales. Obviamente estos parámetros los estoy aplicando de acuerdo a mi flujo de trabajo. Va a depender de ustedes y del gusto o el toque que le quieran dar a sus fotografías. Ya vamos a continuar y vamos a seguir para entrar con lo que sería el mezclador de colores. Lo que quiero hacer es nivelar esa tonalidad de piel en esa área, y para eso lo que voy a hacer es, en el apartado de saturación, los tonos rojos los voy a bajar un poquito. Voy a irme al tono para llevármelo hacia lo que son los naranjas y tratar de conseguir un equilibrio allí. Ni tan rojo ni tan naranja, y de esta manera ir nivelando todas las tonalidades que encontramos dentro de la fotografía. El magenta lo voy a aumentar más o menos a 12 o a 13. Y el púrpura me lo voy a llevar a zonas un poco más magentas para reforzar el magenta que tendimos acá a zonas rojas. De esta manera trato de equilibrar un poco más la piel. Y ahora en el apartado de saturación, al magenta lo voy a saturar. Fíjense, para sacar detalle en el área de los anteojos. El apartado rojo lo puedo saturar o lo puedo disminuir. En este caso ya lo bajamos un poco, pero lo voy a elevar a 10 aproximadamente. Y los naranjas me los voy a elevar un toquecito para conseguir esa piel un poco más naranja. Allí vemos ya la diferencia. Fíjense en esta tonalidad de piel que es el inicio, que es el RAW. Y fíjense la tonalidad de piel que ya vamos consiguiendo. La verdad que extraño mucho que Adobe Lightroom no tenga un apartado para poder trabajar piel como lo tiene en Capture One, pero podemos conseguir con el apartado de máscaras trabajar la piel por separado. Sí lleva un poquito más de trabajo, pero podemos conseguir igualar tonalidades dentro de Adobe Lightroom y así conseguir un mejor resultado. Ya una vez con el apartado de color listo, vemos las diferencias, vemos el antes y el después. Ya podemos empezar a corregir los detalles y voy a pasar directamente al apartado de detalle. En el apartado de detalle lo que voy a hacer es enfocar de manera general. Fíjense, voy a dar un enfoque aproximadamente de 95 con un radio de 1. El detalle me lo voy a llevar a 33 aproximadamente. Y si aprieto la tecla Alt, fíjense que puedo ver el área de la máscara
en la cual quiero que me afecte ese enfoque. En este caso, a medida que aumento la máscara, este refinamiento se vuelve aún mayor y las áreas blancas es donde está actuando este enfoque que estoy aplicando. Apretando la tecla Alt nuevamente puedo ver el área que quiero enfocar. En este caso me voy a centrar muchísimo en la modelo en sí, más o menos creo que un 70 o 75 es lo que yo le suelo dar para que se aplique este enfoque que estamos detallando acá en el área de detalle, valga la redundancia. Reducción de ruido no voy a aplicar en este caso, no hace falta, la fotografía está muy bien y hemos conseguido pues un equilibrio bastante decente al momento de realizar este postprocesado. Y lo que voy a hacer ahora es irme directamente al apartado de máscaras y voy a trabajar con las máscaras. Voy a seleccionar sujeto, automáticamente me va a detectar el sujeto. Y lo que voy a hacer es invertir esta máscara. Voy a irme a los tres puntitos y le voy a dar invertir. Automáticamente me va a pasar al fondo porque quiero destacar en esta máscara, en este caso desenfocar el fondo. Para eso tengo que buscar el apartado de textura y claridad, que lo tenemos por acá abajito. Más o menos creo que está por acá, se me perdió. Y acá en el apartado de efectos de textura y claridad lo que voy a hacer es bajar la claridad bastante, fíjense, porque quiero desenfocar el fondo. Y en el apartado de textura también quiero bajar la textura un poco, no tanto porque tengo un árbol en el primer plano, aunque eso lo podemos corregir con la máscara si queremos que ese árbol aparezca también en primer plano. En este caso quiero destacar a la modelo, así que lo voy a desenfocar un poco porque se aprecia. Si vemos el antes, que lo tenemos del lado izquierdo, y el después, vemos que hemos conseguido un efecto bastante interesante solamente aplicando una máscara invertida. Voy a crear otra máscara donde voy a darle selección de sujeto nuevamente. Y a esta selección de sujeto lo que voy a hacer es simplemente irme al apartado de curvas y voy a aplicarle un poco de contraste, pero solamente en el pin central. Voy a bajarlo un poco para oscurecerla un poco allí, y de esta forma ya consigo un contraste un poco más natural. Fíjense en el antes y el después, ya tenemos una fotografía bastante interesante. Y ahora lo que voy a hacer para darle un toque ya extra, utilizar la gradación de color que la tenemos acá, y lo que voy a hacer es darle en las sombras. Fíjense, voy a darle en las sombras unos tonos como azules por acá, aguamarinas. Voy a irme a lo que serían las iluminaciones y me las voy a llevar hacia tonos un poco naranjas, solamente un toquecito, y los medios tonos me los voy a llevar hacia tonos también un poco azules, verdes, más o menos por acá. Voy a jugar con esta triada de colores y puedo controlar esa iluminación para que sea muy tenue. De esta forma aplico esta firma personalizada. Pudimos haber aplicado un desenfoque extra, sí, en la fotografía, aplicando el desenfoque de lente, que por cierto ya lo vimos cómo funciona en el filtro Adobe Camera Raw. Para los que no han visto ese video, por acá arribita les va a estar saliendo un enlace. Fíjense, acá tenemos el desenfoque de lente. Podemos aplicar este desenfoque de manera digital, aunque yo prefería hacerlo con una máscara para desenfocar solamente un poco, porque veo que aún así, si desenfocamos mucho el fondo, podemos aplicar pues lo que sería con esta máscara resultados muchísimo más naturales. Fíjense que acá con el desenfoque ya el pelo empieza a perder lo que sería profundidad y se aprecia como un recorte, a diferencia del que realizamos, fíjense, solamente utilizando textura y claridad con una máscara invertida. Obviamente para este tipo de desenfoque tenemos que trabajarlo muchísimo más y aplicar un poco más de detalle, más retoques para poder simular este efecto de desenfoque y que se integre muy bien con el recorte que viene siendo nuestra modelo, que es lo que está en el primer plano. Voy a dejar la fotografía así. Esto es un retoque bastante sencillo y muy superficial, pero es una muestra de lo que podemos conseguir con lo que sería Adobe Lightroom, un programa bastante potente para lo que sería el revelado y postprocesado. Ya queda al gusto de ustedes lo que quieran conseguir con sus fotografías o el toque que le quieran dar. Podemos ver el antes y el después que ya hemos conseguido. Hemos conseguido una fotografía un poco más natural, con colores muchísimo más vívidos y sobre todo que le hemos dado una firma personalizada con el apartado gradación de color.
Y sin más nada que agregar, amigos, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.